Ampliamos la información en el mundo ahora de France 24. Soy Juan Pupiales. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta franja. Vamos ya con nuestros titulares. La Unión Europea y Mercosur anunciaron un acuerdo para un tratado de libre comercio. Se trata de un pronunciamiento que abre el camino para cerrar un pacto luego de 25 años de negociaciones. Argentina habla de que cada país busque acuerdos convenientes y Francia reitera que el texto es inaceptable. El presidente francés Emmanuel Macron empezó su ronda de consultas con las formaciones políticas para formar un nuevo gobierno. El Partido Socialista le expresó su rechazo a ser parte de un ejecutivo bajo un premier de derechas. El mandatario hablará también con otras fuerzas de izquierdas. En Siria, las fuerzas rebeldes lideradas por islamistas radicales de Hayat Tahrir al-Sham estarían cerca de la ciudad de Homs y habrían arrebatado al gobierno el control del paso fronterizo con Jordania. El avance ha movilizado a los aliados del presidente Bashar al-Assad. Irán anunció el envío de misiles y drones para Damasco. Este viernes, la Unión Europea y los países del Mercosur anunciaron que lograron un acuerdo de libre comercio entre los dos bloques. El anuncio se produjo en Montevideo durante la cumbre del Mercosur, a la cual se unió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Si es ratificado por los países europeos, el acuerdo crearía la zona de libre comercio más grande del mundo. Veamos el informe. Después de 25 años de negociaciones, avances y retrocesos, la Unión Europea y los 5 países miembros del Mercosur encontraron un acuerdo. Ursula von der Leyen viajó hasta Montevideo para celebrar el fin de las negociaciones. La presidenta de la Comisión Europea habló de un día histórico, con más de 700 millones de personas y países cuyas economías representan el 25% del PIB mundial, sería el mayor acuerdo de libre comercio del mundo. Von der Leyen aseguró que favorecerá tanto a Europa como a los países suramericanos. Se trata de un acuerdo en el que todos ganan. Europa ya es el segundo socio comercial y de inversión de la zona Mercosur. El acuerdo Unión Europea-Mercosur aportará importantes beneficios a los consumidores y a las empresas de ambas partes. Por su lado, el presidente de Uruguay saludó la capacidad de ambas partes de haber podido superar las diferencias. Y la responsabilidad nuestra como presidentes de nuestros países, yo siempre digo como padres de una gran familia, fue sacar lo que desune, sacar los desacuerdos y pararnos arriba de lo virtuoso que son las uniones y los acuerdos. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, destacó que los países del Mercosur invirtieron un enorme capital político y diplomático para obtener un acuerdo que calificó de equilibrado. Para entrar en vigor, el acuerdo debe ser ratificado por al menos 15 Estados miembros de la Unión Europea, que representan el 65% de la población del bloque, además de ser aprobado por el Parlamento Europeo. Precisamente nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos explicó previamente cuál es el proceso que debe seguir el texto para su total ratificación. Precisamente ahora el acuerdo se tiene que traducir a todas las lenguas oficiales de la Unión Europea y una vez se traduce tiene que pasar a los Estados miembros que lo tienen que ratificar, pero también el Parlamento Europeo. Como comentaba, no va a ser nada fácil este proceso de ratificación porque aunque no hay una fecha clara de cuándo va a empezarse a producir, los Estados tienen que dar su punto de vista, pero Francia, como comentaba antes, va a intentar contar con el apoyo, por ejemplo, de Italia, Austria, Países Bajos o Polonia para intentar forzar una minoría de bloqueo e intentar bloquear este pacto. Y por otra parte están los apoyos de la Eurocámara, no están claros qué es lo que puede ocurrir, por lo tanto se prevé un proceso en cualquier caso que mínimo puede durar 6 meses. Hablamos de Francia porque ha sido un día de conversaciones para el presidente Emmanuel Macron en la búsqueda de establecer un gobierno tras la dimisión del primer ministro Michel Barnier, luego de esa moción de censura del miércoles. El jefe de Estado recibió a representantes del Partido Socialista, los cuales le expresaron al mandatario que no van a secundar un gobierno de derechas. De otra parte, ya se sabe que Macron sostendrá una llamada con la Francia insumisa, los ecologistas y también con el Partido Comunista.
Queremos un cambio de rumbo que responda a lo que dijeron los franceses el 7 de julio. ¿Qué dijeron entonces? Dijeron que querían aumentar su poder adquisitivo, que se tuvieran en cuenta sus pensiones y que nos volviéramos atrás en la reforma de la señora Borne. Solo un primer ministro de izquierdas puede garantizar hoy esta dirección. Por eso deseamos que el presidente acepte nuestra petición de reunirse con todos aquellos que estén dispuestos a llevar a cabo esta tarea. En una decisión sin precedentes, la Corte Constitucional de Rumania, la máxima instancia judicial del país, anuló los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en donde se impuso el candidato de la extrema derecha. La Corte se apoya en unos documentos desclasificados por el gobierno que señalan una presunta injerencia rusa. Se trata de información de los servicios de inteligencia, del Servicio de Telecomunicaciones y también del Ministerio de Asuntos Interiores. La supuesta campaña habría promovido a Călin Georgescu, un aspirante por fuera del establecimiento político, que tenía previsto enfrentarse este próximo domingo a la centrista Elena Lasconi en la segunda vuelta. Ahora se debe fijar una nueva fecha para la repetición de las elecciones. El presidente rumano dijo que permanecerá en el cargo hasta que se nombre a su nuevo presidente. El nuevo gobierno de Rumania fijará nuevas fechas para las dos vueltas de las elecciones presidenciales de Rumania. De este modo, una vez más, se convocará el nuevo parlamento, se elegirá el nuevo gobierno y el nuevo gobierno determinará cuándo se celebrarán las nuevas elecciones presidenciales. En Georgia, el primer ministro iraquí Kovakidze declaró este viernes una victoria en lo que denominó la batalla contra la oposición proeuropea. Las movilizaciones continúan en el país denunciando un supuesto fraude electoral, aunque en las últimas 2 noches hubo menos afluencia y el jueves no se registraron choques con las fuerzas de seguridad. En las últimas horas, un tribunal del país ordenó el arresto de 2 líderes detractores del gobierno. Escuchemos al premier. Estamos absolutamente comprometidos con la plena neutralización de la oposición radical. No debe quedar ningún rastro de cohabitación en este país en un futuro próximo y no debe quedar ningún rastro de fascismo liberal en nuestro país en breve. No es que vayamos a dar marcha atrás en ninguna de sus demandas. Al contrario, nuestra motivación es garantizar que ni la cohabitación ni el fascismo liberal dejen restos en este país, permitiendo que continúe el desarrollo imparable y estable de Georgia. Cambiamos de tema. Los ojos del mundo continúan sobre los últimos acontecimientos en Siria. Los rebeldes liderados por los islamistas radicales de Hayat Tahrir al-Sham prosiguen su avance relámpago y se acercan a Homs, algo que dejaría sin acceso al mar a Damasco, la capital siria. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, grupos rebeldes habrían tomado también el control del paso fronterizo con Jordania, mientras que funcionarios de Irán aseguran que van a enviar misiles y drones al gobierno de Bashar al-Assad. Naciones Unidas asegura que al menos 370.000 personas han sido desplazadas. Los rebeldes sirios con tendencia yihadista continúan acercándose a Damasco. Decenas de miembros de Hayat Tahrir al-Sham ya pasaron por la localidad de Talbisé, a menos de 20 kilómetros de Homs, la tercera ciudad más importante del país. Esto luego de tomar Hama, en donde algunos residentes celebraron la conquista de la ciudad. Llevamos mucho tiempo esperando este día y todos salimos a la calle para dar la bienvenida a los hombres libres. Les animamos y les acogemos en nuestras casas. Este es el día más feliz para nosotros. Tras la toma el jueves de esta ciudad estratégica en la carretera hacia el sur, los grupos rebeldes liderados por los islamistas extremistas del HTS han puesto ahora su mira en la capital, Damasco, a 200 kilómetros de distancia. Con el permiso de Dios, no nos detendremos ante Damasco. Liberaremos todas las zonas de las milicias de Al-Assad. Estas imágenes originales de France 24 muestran a los rebeldes a la ofensiva disparando artillería hacia Hama y equipos militares abandonados por las tropas gubernamentales. En las carreteras rurales de los alrededores, muchos huyen a pie o hacinados en furgonetas. Temen enfrentamientos intensos. Los ruidos que estamos oyendo y lo que está ocurriendo es absolutamente antinatural. Nadie puede soportarlo. Así que hemos recogido nuestras cosas y nos dirigimos al norte hasta que las cosas se calmen. Luego volveremos. Las fuerzas de Bashar al-Assad estarían reforzando sus posiciones en Homs con el ánimo de defender la ciudad a toda costa, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Según la ONU, los combates en Siria han desplazado al menos a 280.000 personas en el país en una semana. Seguimos en Medio Oriente, pese a los fracasos de varios intentos anteriores de reanudar las negociaciones para buscar un acuerdo de cese al fuego en la franja de Gaza entre Israel y el grupo Hamas. Un funcionario de la oficina política de la organización palestina informó a la agencia de noticias Associated Press en Turquía que se han reactivado los diálogos de los mediadores internacionales para encontrar un acuerdo entre el grupo palestino e Israel. De acuerdo con las autoridades palestinas, la cifra de muertos en el enclave llega a los 44.612. En información de Corea del Sur, los líderes del principal partido de oposición y del partido oficialista han pedido al presidente Yoon Suk-yeol que se aparte del cargo. Entre tanto, el actual ministro de Defensa ha sido rotundo en afirmar que las fuerzas de seguridad no están dispuestas a acatar una posible segunda declaración de la ley marcial en el país por parte del Ejecutivo. El informe lo tiene Diego Bazzani. El presidente de Corea del Sur pierde apoyo de cara al juicio político. Este viernes, el líder del Partido Democrático, la principal agrupación de oposición en el Parlamento, ha declarado que hará todo lo posible por sacar al presidente Yoon Suk-yeol del cargo y que de ninguna manera permitirá que el mandatario convoque de nuevo la ley marcial en el país. Con la votación de la moción de censura prevista para mañana, las horas previas serán muy peligrosas. La gente puede pensar que el ejército y la policía no responderán fácilmente a una segunda ley marcial de Yoon, pero podrían intentarlo de nuevo. A su vez, la cabeza del Partido de Poder Popular, organización política a la cual pertenece el presidente, ha pedido que Yoon se retire lo más pronto posible del cargo. Creo que si el presidente Yoon sigue ocupando el cargo de presidente, existe un riesgo significativo de que se repitan acciones extremas similares a la declaración de la ley marcial, lo cual pondría en grave peligro a Corea y sus ciudadanos. Ante las insinuaciones de un segundo intento de invocar la ley marcial en el país, el ministro de Defensa en funciones ha dejado en claro que las Fuerzas Armadas no aceptarían la medida. Aunque hubiera alguna demanda de invocar de nuevo la ley marcial, el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor conjunto nunca la aceptarán. Se espera que el Parlamento de Corea del Sur vote este sábado para definir la continuidad del mandatario. Para que pase el proyecto, es necesario que 200 de los 300 legisladores voten de forma positiva. La oposición cuenta con 192 votos asegurados, por lo que para que Yoon salga del cargo, al menos 8 integrantes del Partido de Poder Popular deberán sufragar a favor de su salida. Una nueva catedral y un nuevo sistema de visitas para admirar la belleza de Notre Dame de París. Los feligreses y turistas ahora pueden conectarse al sitio web oficial del monumento para reservar su entrada. Un sistema hecho para evitar las filas que solían presentarse frente a la catedral. 15 millones de personas podrán visitar Notre Dame el próximo año tras su reapertura prevista para este sábado. Veamos. Para admirar los nuevos colores de Notre Dame, había que tener paciencia. En la página oficial, las reservas están abiertas para las 8 primeras misas de la semana que viene, pero el sitio web se bloquea. Mayol Bousseau sueña con rezar en Notre Dame el domingo. Tampoco funciona, 49 minutos. La espera habrá sido inútil. A mediodía ya se han agotado las 12.000 entradas. Es una gran decepción, no creía que sería tan rápido, todo se acabó en una hora. El joven no está muy preocupado. A partir del 16 de diciembre, los fieles podrán asistir a misa sin reserva previa. Pero, ¿qué pasa con los turistas? Para ellos, la reserva se abre este sábado con 2 reglas de oro. Un máximo de 3.000 personas a la vez en la catedral para una visita promedio de 45 minutos. Este nuevo sistema de horarios parece seducir a los visitantes. Es una muy buena idea porque no tienes que venir y no poder entrar. Se organizan bien las visitas. Creo que va a haber mucha gente. Me parece demasiado complicado reservar. No me interesa. Esta mujer puede estar tranquila. También se puede visitar la iglesia sin reservar, pero la espera será mucho más larga. 15 millones de feligreses y turistas podrían visitar Notre Dame el próximo año, 4 millones más que antes del incendio.
Al respecto de esa esperada reapertura de Notre Dame para este sábado, la presidencia francesa comunicó que finalmente la ceremonia tendrá lugar en el interior de la catedral debido a pronóstico de mal tiempo para este sábado. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, la invitación a ustedes para que se queden aquí en la pantalla de France 24.